Ya. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. Bien, programa 14, programa de Viva la Patria Grande, de la Fundación Salvador Allende, seccional Guayana, Venezuela. Un placer nuevamente saludarles con un saludo solidario y revolucionario desde la República Bolivariana, patria de Simón Bolívar y de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Bien, comenzamos. Un saludo a Silvia Bustamante, luchadora social, quien se conecta desde Pudahuel. Saludo a María José Martínez, del colectivo Los Pajaritos del Cerro Navia. Un saludo a María José, que está en compañía del camarada Domingo, que también se incorpora a esta conversación. Saludamos también a William Aravena desde Santiago, profesor de música y cantautor. Un saludo, compañero. José Tomás, que está aquí en Puerto Ordaz, en este caso de la zona de Altavista, miembro de la Fundación Salvador Allende, Roberto Martínez, que también se incorpora dentro de unos minutos, y por acá Omar Adriasola, Marcelo Ahumada. También vamos a saludar a Irma Alvarado, quien está en Puerto Montt, que está atenta también a esta conversación, a René Melo desde Temuco, a Rubén Enrique desde La Granja en Santiago, y a Giovanca Alvarado desde Pudahuel en Santiago, que también están atentos a este programa y a esta conversación. Hoy nos vamos a manejar en un temario propio de estas fechas, como lo es nuestro 5 de julio, donde recordamos la independencia de nuestra República de Venezuela, hoy República Bolivariana. Y también nos vamos a manejar en el 11 de julio, Día de la Dignidad, ya entrando en el temario de Chile, el natalicio de nuestro Pablo Neruda, de nuestro Ricardo Neftalí Reyes, la constituyente, cómo va este proceso en Chile. Nosotros acá en Venezuela también, que nos estamos acercando a un proceso de elecciones, ya fijado para el 6 de diciembre, como es la renovación de nuestra Asamblea Nacional. Nos vamos también a mover en el tema de la AFP, cómo va esta situación, lo que nosotros hemos clasificado a nivel comunicacional como la estafa continuada. Este es el temario que hoy vamos a estar manejando y entonces iniciamos esta conversación. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, rápidamente leer una editorial que ha creado nuestra fundación para iniciar, en este caso, en el tema específico, como lo es el 5 de julio de 1811, la independencia de nuestra república. A 209 años de la firma del Acta de la Independencia, constituye el nacimiento de una Venezuela independiente, siendo la primera colonia en América en emanciparse de la corona española. 200 años después, nuestra República Bolivariana de Venezuela nuevamente se enfrenta a uno de los imperios más poderosos que ha existido y que no dejará de existir. No queda duda alguna que ya derrotamos al imperio español, nos hemos enfrentado al colonialismo europeo, de los cuales en varias oportunidades nos hemos enfrentado, y derrotaremos una vez más al imperialismo mundial con el principal matón de barrio, el imperio norteamericano. Los Estados Unidos de Norteamérica correrán con la misma suerte que todos los imperios que han tratado de subyugar a la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela independiente. Bien, con esta entrada damos inicio a la conversación de esta tarde, así que iniciamos la rueda. Vamos a hacer desde este punto de vista caballeros y le vamos a dar entonces la entrada a nuestra compañera Silvia Bustamante. Bienvenida, la escuchamos. Silvia, adelante. Hola, tengo un problema con el audífono, por eso no estoy conectándome. Si le dan la pasada a alguien antes, se lo agradecería porque tengo un problema con el audífono. Ok, seguimos la rueda mientras Silvia se pone a tono allí con el temario. María José. Ya, primero a mí me gustaría un poco como conversar sobre lo que quedó como un poco pendiente de la primera presentación, en donde igual considero que se estaban conversando temas bastante interesantes con respecto a que de partida yo como que daba una mirada como desde la juventud, por así decirlo, y un poco tensionaba algunos conceptos que hablábamos en la entrevista pasada, que tenía que ver
uno con la horizontalidad, ¿recuerdan? Y me acuerdo que ahí Omar había como dicho que, o sea, como que quizás no sé si estaba tan de acuerdo con este concepto desde como formas de organizarse. Y recuerdo que yo hablaba como que o sea, en estas nuevas generaciones, por así decirlo, yo creo que en todas, en verdad, siempre se ha trabajado un poco lo que es la creatividad, que tiene que ver con que no creamos nada, pero que sí, desde lo que ya está creado, tomamos distintas cosas y lo adecuamos al contexto. Ya, que yo creo un poco también que está como relacionado con lo que lo que tiene que ver con la nueva constitución, porque si es que hablamos de una nueva constitución, hablamos de cosas nuevas también, ¿cierto? O sea, nuevas formas de organizar, nuevas formas también de mirar a los actores y actoras que pueden participar de esto. Entonces también hablábamos un poco de la poca visibilización de las mujeres en cuanto a la política y así. Y hoy día como invité a Domingo, como yo ya les había contado, yo soy como parte de una historia también, ¿ya? Y sí, Domingo en este caso era participante activo en los años, entonces igual me gustaría darle el espacio para que... Sí, en relación a la nueva, yo vi el video el anterior, y donde terminó hablando William, y sí, ha habido cosas que me llamaron la atención que, digamos, por el lado de ustedes, no vi gente joven, no vi mujeres. Y nosotros, después de los 3 años de gobierno, de los 1000 días del presidente Salvador Allende, los 17 años de dictadura y los 30 años de la pseudodemocracia, se ha producido todo un proceso generacional. O sea, yo hoy día tengo 65 años y fui monitor en una colonia urbana de acá del sector, y fui, digamos, enseñé a tocar música, o sea, guitarra, charango, cuatro, quena, zampoña, talca, y formamos varios grupos de jóvenes, más o menos teníamos como 170 jóvenes en diversos talleres. Y esa es otra generación, y la COTE es otra generación, y después de la COTE nosotros tenemos otra generación. Entonces, en el proceso nosotros, para poder construir una nueva constitución, nos hemos ido desconstruyendo, y en un proceso que yo, siendo como una persona más adulta, también me ha costado, y he ido asumiendo, he ido asumiendo el desafío. Es que me perdí toda la primera parte. De desconstruirme para poder asumir los nuevos desafíos. Entonces, en ese contexto en donde hoy día nosotros tenemos que, reconocemos que el rol de la mujer es fundamental en esta lucha, el rol de los pueblos originarios, el rol de la diversidad sexual, es fundamental para poder construir una nueva constitución. Por ahí va nuestro camino. Y por otro lado, reconocemos que la dictadura sentó las bases para este modelo, pero también sentimos que la exconcertación perfeccionó el sistema, lo hizo más perverso aún. Y hoy día tenemos el resultado de eso. Como producto de todos esos 30 años, se produjo la revuelta social el 18 de octubre, que no es resultado del trabajo de los partidos políticos tradicionales, sino que surgió de las poblaciones. Que los estudiantes que llenan los colegios emblemáticos son personas que viven en las poblaciones y participaban en nuestra asamblea, con otra visión de cómo organizarse. Es por eso que yo personalmente creo, y yo lo veo porque yo soy un activo participante de la Asamblea Territorial de Cerro Navia, además del colectivo histórico Barranca, que es un colectivo de músicos populares, pero además también participo en el espacio liberado El Jardín, y también hago mi aporte, digamos, me sumo al trabajo de las mujeres y de las compañeras y los compañeros que están acá en la olla común, viniendo a cocinar o ayudar a cocinar, o aportar lo que sea,
3 días a la semana. Y a partir de ahí nosotros pensamos que los partidos tradicionales después de 30 años tuvieron su oportunidad y demostraron que fueron incapaces. El 18 de octubre todos los partidos políticos fueron sobrepasados por la ciudadanía. Y eso es un análisis que ellos no se pueden apropiar, que ellos fueron parte de, que ellos en el fondo, los ciudadanos, los pobladores de diversos sectores, ¿no es cierto?, de los campesinos, por ejemplo, el pueblo mapuche, las mujeres fundamentalmente, las minorías sexuales, empujaron y acorralamos a estos representantes del sistema. Y los obligamos a tener que, para poder calmar la situación, optar por la opción de hacer una nueva constitución. Esa constitución, ellos dicen, no, la mitad del Congreso o todo el Congreso, porque están surgiendo voces que quieren que sea todo el Congreso el que nosotros no, eso no lo vamos a aceptar. O sea, la lucha va a continuar, la lucha va a durar lo que tiene que durar. Ya no es tiempo, no es una generación, no es 2 generaciones. Nosotros ya contamos por lo menos 5 generaciones, desde mi papá, campesino de origen mapuche, yo como una persona de origen mapuche, radicado digamos, en la capital, digamos, la zona urbana, y después viene mis hijas, la mamá Nacote y otra generación, y después la Cote, y hay otras generaciones más que tenemos también que se están preparando. Esa es un poco mi visión. Y eso, por ejemplo, le planteo al compañero que yo cuando vi el video que decía que hablaba de comandante. Nosotros no tenemos comandante, ¿ya? Nosotros no queremos dirigentes ni ser dirigidos, nosotros resolvemos en asamblea. Mira, Mauricio, ven, escucha. O sea, nosotros te entendemos absolutamente claro. El hecho de haberle dicho comandante no fue una imposición de jineta, sino fue un tratamiento de cariño, ¿no? De ver. Te escuchamos, después vamos a intervenir con respecto a lo que tú planteas. Nos parece interesante porque nadie es dueño de la pelota, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro. Silvia. Silvia, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Ahora sí, te escucho. Sí, estamos de acuerdo. Sí, mira, escuchaba atento al compañero de la experiencia. Aquí hay experiencia desde muchos ámbitos. Acoté una que es más chiquitita, pero la realidad en Chile es transversal. Aquí no pasa por experiencia o no experiencia o haber estado en la lucha. Yo soy histórica en la lucha contra la dictadura. Entonces, hoy en día es transversal y eso tenemos que tenerlo claro porque es la unidad. Hoy día es la unidad. Si queremos volcar todos los abusos, todas las corrupciones que hemos tenido durante 30 años, el atropello a los derechos humanos, hola Adolfo, tenemos que tener claro que, claro, aquí nadie es dueño de la pelota. Hola Adolfo, saludemos a Adolfo. Nadie es dueño de la pelota, entonces es la lucha transversal desde todos los pueblos, desde el hombre, de la mujer, de género. Aquí no hay diferencia, es unidad por sobre todas las cosas y avanzar hacia la nueva constituyente. Y todos son importantes. Lo que podamos rescatar, hay una meta precisa y clara, que es la nueva constitución. Eso es lo que no nos debe convocar hoy día. Ser capaces de decir que sí, que queremos una asamblea constituyente, no impuesta, por supuesto, no impuesta, que es lo que ellos pretenden, y lo que nosotros no debemos aceptar, y para eso, y en base a eso es lo que debemos tener claro y avanzar y trabajar, para que no sea impuesta por quienes han llevado el país hasta donde está, con las miserables pensiones, ¿cierto?, sin derecho a educación, sin derecho a nada. O sea, aquí el mercantilismo es bárbaro. Entonces, hoy día todas las fuerzas, todas las luchas, todas las etnias, todo tiene que estar enfocado como primera base, como primera prioridad, avanzar hacia la constitución, una nueva constitución. Eso.
William. William, tu turno. Saludamos al compañero Adolfo que se agrega a la mesa. Adolfo, ¿de dónde eres? Hola. ¿De dónde soy? De Chile, de Arica. Viví en Santiago, fui compañero en la secundaria de Willy. ¿Ahorita estás en Ahora Arica? estoy viendo... ¿Cómo? ¿Ahorita estás en Arica? No. Ahora estoy en Estados Unidos, resido en Colorado, en Denver. Ah, ok, estás en el Saludos. imperio. No, dale, William. Bien, ya quería abordar, voy a tratar de abordar el tema, ¿cierto? Primero, un gran orgullo y un saludo al compañero, se me olvidó el nombre de tu papá, ¿cierto, Cote? O tu amigo, no sé. Marín, Se llama Vale. Domingo. Ah, Domingo, un Es mi vecino. saludo fraternal, al vecino, ¿cierto? Un saludo fraternal a todos los serranavinos, a los de la Sala de Jarto, grandes luchadores de la población. Tengo hartas familias que están allá y son súper organizados y toda la vida han sido grandes luchadores. Así que un orgullo que sigamos en esta conversación y en esta línea. Quería, luego de eso, ¿cierto? Plantear mi idea. Yo creo que hay mucha coherencia en lo que establece el compañero, en que estas luchas que se generaron a partir de octubre, ¿cierto? Desde mucho antes esto se viene generando, ¿cierto? Tiene que ver con un pensamiento crítico a nuestros representantes políticos, ideológicos, o con la representatividad que teníamos, o sea, lo que nosotros necesitábamos, ellos no fueron capaces de verlo, ni hay una disfuncionalidad entre los dirigentes, los partidos políticos muchas veces, los pobladores, ¿ya? Los compañeros. Entonces, eso creo que hay que resolverlo de alguna manera, o se va a resolver por una vía o por la otra. Y ese estallido social que se generó fue a raíz de eso, porque la gente ya no aguanta más injusticia, y estamos, y lamentablemente, pisoteados por generación y generación en esta cuestión. Entonces, esto estalló en octubre, es algo que se venía gestando, y en base a eso revisamos, ¿cierto? Silvia, ponle eso, por favor. Revisamos lo que teníamos construido, empezamos a deconstruir ya este pensamiento político, este pensamiento social, analizar en qué estamos, qué pasa, que esto no puede cuajar, y es la inteligencia de lo perverso y del dominio económico y político y de la fuerza, que no hay que olvidarse que lo que mantienen a estos personajes en el poder es que tienen de su lado la fuerza, digamos, armada, la fuerza armada que está financiada por ellos y que les pagan bien y que los mantienen en una situación de ¿cómo se llama?, de confort o de alivio para ellos, para que ellos puedan proteger este Estado. Nosotros, bueno, el movimiento y la gente se dio cuenta de que esto tiene que cambiar, y que no es solamente cambiar, ir a marchar, hacer marchas artísticas, ¿cierto?, que hay muchas, ¿cierto?, y creaciones artísticas y contestación a través del arte, hablo de esa posición también, sino que además tiene que ver con un pensamiento inteligente de resolver en el campo, digamos, de igual a igual también, o sea, no es nunca de igual a igual, ¿cierto?, pero resolver que hay una gran mayoría que necesita vivir dignamente, que necesita derechos de salud, de vivienda, de alimentación, que son las cosas mínimas que una persona, un ser humano necesita para crear comunidad, para crear fraternidad, para vivir bien. Entonces ahí se plantea el problema de la Constitución, que fue construida por un gobierno asesino, ¿cierto? Un gobierno asesino de la dictadura militar de Pinochet. Se construye bajo una perversidad, se construyen estas leyes para poder someter y no dejar que la gente tenga voz, ¿cierto? La gran mayoría de la gente tenga voz frente a las desigualdades y las injusticias que se cometen. Entonces, esta constitución que ha patrocinado estos estados, ya todos, me estoy refiriendo no solamente a los estados de derecha y a lo cruel que fue la dictadura, a lo macabro, a todo eso, que todas las cosas malas que se me ocurren en la cabeza, lo voy a decir, y también los gobiernos que han sido de transición, entre comillas, ¿cierto?, o demócratas, han gobernado a través de esta constitución que es construida bajo el alero de un gobierno, de un Estado opresor,
asesino. Entonces, no podemos seguir viviendo con esta constitución, no podemos vivir, porque ¿qué pasa? Que si no cambiamos esto, que es el núcleo, no podemos cambiar, nos impiden, ¿cierto?, romper una barrera que es hacia la libertad de pensamiento, hacia al comprendernos como seres humanos, a vivir dignamente, a ser seres sociables con todos y tener los mismos derechos, a tener herramientas con que valernos, ¿cierto? Entonces, ese es un principal problema, ¿cierto?, que es el cambio constitucional. Y esto se hace justamente, sin ir más lejos, a través de estas asambleas que se están creando, que es un pensamiento colectivo de gente que sí necesita un cambio verdadero, ¿cierto? Y que desde ahí toma fuerza este movimiento, en donde se le hace la invitación a quienes, a dirigentes o a partidos políticos que quieran participar de este proceso, sin perder de vista que este movimiento nace de los pobladores, de la gente organizada, que busca este cambio social, que busca a través de la lucha un cambio real, y no más migas de pan ni falsos discursos. William, escuchamos tu planteamiento, muy interesante para el análisis que vamos a hacer durante esta conversación, este programa número 14 de Viva la Patria Grande, programa de la Fundación Salvador Allende, seccional Guayana acá en Venezuela. Vamos a darle la palabra al compañero Adolfo, quien se encuentra en los Estados Unidos, para escuchar su punto de vista, su planteamiento, y quisiéramos que dentro de su participación nos conversara en referencia a qué opiniones o qué análisis se hace acerca de tanto de la República de Chile como la República Bolivariana de Venezuela en este espacio, que seguramente los medios de comunicación no son amigables con estos países, en especial con Venezuela, que busca líneas hacia vientos progresistas. Te escuchamos, Adolfo. Hola. Concretamente, ¿cuál sería la pregunta? ¿Aló? Se quedó. Te escuchamos. Sí, sí. Concretamente, ¿cuál sería como la pregunta? Bien, queríamos conocer tu análisis sobre el temario que se está tratando en este momento, lo que está aconteciendo en Chile, las ollas solidarias, las proyecciones que se están haciendo en referencia a este proceso constituyente que ya se acerca en la República de Chile, y como un paréntesis dentro de tu análisis, tu participación, que nos comentara un poco de lo que se vive a nivel comunicacional, en especial en Venezuela, sobre Venezuela en los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que está pasando en Chile, sobre el tema de la conversación de generar una asamblea constituyente, sobre la cruda y triste realidad que está pasando Chile, la verdad es que no se habla nada. No se habla nada, es un tema totalmente invisible, inexistente. Solamente al principio, para ser justo, solamente al principio del estallido social yo vi unos cuantos reportajes que salieron por ahí en Univisión, pero eso fue todo. Más allá de eso, de solamente ser la noticia cuando estalló esta cosa, no se siguió teniendo una cobertura, sobre todo cuando esta cosa se puso todavía aún más álgida, mucho más fuerte la represión, cuando empezó a darse este tema de que la gente se le disparaba los ojos y toda esta situación, ya después totalmente desapareció de los medios, no se veía. Entonces pasó a ser una noticia, algo que no es de importancia. En contraste, por ejemplo, con lo que siempre ha sido el tema de Venezuela, que es una cuestión que, por ejemplo, tú ves a Telemundo, y yo ya no los veo en realidad, esos canales, porque en realidad poco y nada me interesa. Muchas veces no hay información que valga la pena que rescatar de esos canales. En realidad hay mucha basura en términos de contenido. Pero, por ejemplo, sí me di cuenta que, no sé si todavía se mantiene, pero habían segmentos dedicados puntualmente a tratar el tema de Venezuela de una manera como súper así como evidente. Y obviamente nada a favor, todo era estigmatizar, todas son noticias negativas. No hay un análisis balanceado con respecto ni a las causas, ni ¿entendés tú?
se habla solamente desde lo feo que es la noticia, se toma, pero nunca se analiza en profundidad por qué, digamos, se generan los problemas en Venezuela. Jamás nunca se toca el factor, por ejemplo, de que hay un bloqueo económico, jamás nunca se toca el factor de que de que Estados Unidos ha estado intentando desestabilizar toda los proyectos de gobierno que que digamos se marcan de sus políticas. Jamás nunca se toca eso, que en el fondo es la real causa por la cual se estabilizan los países, se llegan a crisis, digamos, económicas, no se tocan esos puntos. Bien. José Tomás. Saludos, compañero. Ahora me escucha. Perfecto. Bueno, aquí los veo en cuadradito, compañeros. Saludos, saludos, saludos. Menos mal que los veo en cuadradito y no los veo entre rejas. Bueno, yo creo que este momento que hemos encontrado, este espacio que nos hemos creado, tiene mucho de todo y tiene desde elementos que son que tienen que ver con la manera de hacer política, de la cual el compañero, ¿cómo se llama? El vecino Domingo y Coté parecen ser los defensores del tema de la horizontalidad, ¿no? Silvia también con el tema de género, pero yo creo que eso es lo que están expresando, lo que estamos expresando, porque nosotros tenemos acá no es muy distinto. Tiene que ver con este aprendizaje o este concepto de uso de reconstruir, ¿no? Es decir, me reconstruyo como persona, me reconstruyo también a partir de mi discurso, me reconstruyo y me reconstruyo a partir de una visión de mi historia general, mi historia personal. Eso es lo que está en juego, eso es quizás lo que son los elementos dinamizadores de los procesos que estamos viviendo. Yo trabajo acá en Venezuela en el tema, como algunos llaman, el tema de la cultura, por ejemplo. Y ha sido el gran combate tratar de separar lo que es el arte de lo que es la cultura. El arte como una expresión, a veces, aun cuando está dentro de un contexto que es social, no deja de ser individual, ¿no? Es una persona que ve, que mira, que observa y traduce esa visión de conjunto, pero es una expresión que es individual, versus una visión de la cultura que es una vivencia, es el resultado de una convivencia, el resultado de una interrelación de personas a nivel individual, a nivel grupal, a nivel cada vez como en anillos, cada vez más grandes. Pero también sin olvidarnos que la cultura tiene que ver con que es el resultado, es la concreción material o tangible o intangible de un sistema político, económico, global, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque siento que allá en Chile para conocer y para no estar opinando desde acá, ¿no? Que eso también a algunos le puede sonar feo, y eso es que hablan, o ese tipo que habla si está a 45.000 kilómetros de acá, no está en La Pobla, no está en La Olla, él no sabe de represión, a mí no me va a contar el cuento. Entonces, pero aquí lo que está es vivencia. Entonces, yo ponía atención, como Coté volvió para atrás con la conversación, poniendo como punto la conversación anterior, ¿no? Y yo creo que es significativo porque desde cómo yo la veo desde acá, una cosa es estar con los toros y otra cosa es estar en la galería, dice, ¿no? Mirando como pinchan al toro. Es que hay una recuperación y eso es lo que está. Y ese es el llamado al trabajo cultural, ¿no? A lo mejor William, mi compañero, ¿cómo se llama? Adolfo, que trabaja en la parte de artística, del arte, ¿no? Es cómo traducir
cómo buscar esos elementos que se están dando en la cotidianidad de la vivencia, por ejemplo. Y voy a poner un ejemplo con varios nombres. Mira, el tema de la olla popular puede ser visto como una representación o la concreción de una lucha. Yo uso la olla como una manera de luchar, pero también la uso como una manera de responder a una necesidad objetiva como es comer. Pero no solamente es comer, sino que yo como en conjunto, como con los demás. Entonces, durante mucho tiempo, a través de los medios, y les sugiero echarle una miradita a un señor que se llama Ignacio Ramonet, ¿no? Que ha escrito mucho sobre este tema de la comunicación. Es este espacio que se crea responde a una necesidad política, no necesariamente partidista, política, de llamado de atención, pero no solamente a la autoridad. Yo creo que a la autoridad no hay que llamarle la atención. La autoridad está clara. La autoridad tiene la iglesia, la autoridad tiene los militares, tiene los milicos, tiene los medios. A ellos no hay que llamarle la atención. La atención tiene que ser llamada hacia nosotros mismos a recuperar esos espacios que nos han dicho a través de los medios, que no somos feos, sucios y malos, ¿no? Como dice la película esa, no me acuerdo de qué. Eso es lo que somos. Y además individualista, y el problema es que nos creemos en ese discurso. Sin embargo, cuando se responde al tema de la comida, al tema del conjunto, se responde de una visión que es cultural. Y ya esto se va a acabar ya. Y yo pensaba, aquí existe el medal. Ya, qué bueno. El chico el mundo. Sí, le cortamos a Tomás. Tomás termina de redondear lo que estaba planteando, ¿no? Mira, ¿sabes que sería bueno colocar un tiempo? Porque en realidad, si queda el tiempo abierto, yo soy capaz de hablar hasta mañana en la mañana. Es bien sencillo. A mí me encantaría hablar. Arráncate, termina de redondear que te vamos a contar. Nosotros hemos estado... Ya. No, lo que quería decir es que en el fondo, lo que está subyacente, lo que se está dando es la recuperación de elementos que son elementos culturales, elementos de vivencia, cuando se habla de, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual. La diversidad sexual también tiene una cultura, tiene una visión de mundo, una visión de entender y de relacionarse. Cuando se habla del tema de los indígenas, por ejemplo, la cultura forma parte del individuo. El individuo puede salir de su medio, ¿no? Y transmite esos elementos. Yo mencionaba el mingaco o la minga, ¿cierto? Que son elementos que son propios de las culturas, podemos decir que de las culturas andinas, indígenas andinas, o yo no sé, el concepto, a veces el concepto de indígena no cabe, pero yo no voy a hablar del tema de los conceptos. Todo eso son indicativos de procesos que son procesos de resistencia. Hay una resistencia que es armada, obviamente. Hay una resistencia que se da en el plano de lo político, con el tema de los partidos, lo que recién se mencionaba, el tema de la horizontalidad. El tema de la horizontalidad parece que son conceptos que son relativamente nuevos o que no son tan nuevos, pero que se están conjugando y se están viendo cómo se transforma eso en un elemento de poder. Los gringos, a partir de la Alianza por el Progreso, yo he hecho de menos a mi compañero Roberto, tenemos un compañero Roberto Martínez, que es como el historiador de los procesos, ¿no? Pero luego, porque empiezo cada vez a meter más elementos, es que la Guerra Fría trajo aparejada todo este tema de lo que fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso trajo una manera de ver y entender las cosas, y a las señoras se les daban máquinas de coser, y las señoras estaban los centros de madre, todas esas organizaciones que ellos fueron metiendo en el mundo de lo popular
maneras de entender y de organizar. Pero una de las cosas que hizo muy bien el enemigo, nuestro enemigo, la derecha en cualquiera de sus formas que quiere, porque adquieren formas a veces tan de entender, tiene que ver con la famosa, ¿cómo se llaman estas? ONGs. La ONG tuvo un rol fundamental y muy bueno, muy bien hecho. Coño, tenemos que aprender de ello. Ya. Vamos. Logró atomizar el movimiento social. ¿Ya? Tu sonido, Tomás, está mal. ¿Qué puedo hacer? Ah. Tomás, te vamos a cortar. Sí, dígalo. Ya, dígalo. Adelante. Ok, mira, hay cuestiones que no son nuevas. Y cuando hablan de que nuevas formas de lucha, yo estoy de acuerdo, pero nuevas formas de lucha de acuerdo con los avances tecnológicos que hay. Pero la lucha, cuando tú la empiezas a mirar, no es mucho lo que ha cambiado. Antes, cuando yo alguna vez te planteaba de que antes era el tarro y la brocha, ahora son los medios de internet, ¿cierto? Cuando uno habla de lo que es horizontal, y que tampoco es nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno revisa lo que es la Comuna de París, ahí vemos un caso claro de la horizontalidad, ¿no? Desgraciadamente la Comuna de París duró 2 meses. Emitieron 12 decretos que ustedes los pueden conseguir en cualquier constitución del mundo. Eso es una muestra de horizontalidad. Pero dentro de toda esa parte horizontal hay intereses que se contraponen, ¿no? Que esa es una realidad. O sea, nadie puede discutirlo de que no todos piensan ni van para el mismo lado. Dentro de esa vaina horizontal siempre hay intereses ocultos que están jugando. Eso es lo que uno debe tener en cuenta. La Comuna de París, después de todos sus decretos y haber logrado concretar por un periodo breve de tiempo algo que fuera horizontal, su comuna, su dirigencia, más dejaron la banca fuera. La banca de París, que era lo que tenían que haber comunizado, no estatizado, ellos no la tocaron. Y la banca de París, el dinero ayudó a derrotar a la Comuna de París. Yo pienso que la lucha debe ser transversal. En eso estamos absolutamente de acuerdo. En la unidad por sobre la diferencia, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco hay que ser tan ni del calvo ni con 2 pelucas. Dentro de los movimientos sociales, cuando nosotros tenemos el enemigo que tiene N años de ventaja sobre nosotros, cuando te predican eso, lo que es horizontal, que todos somos iguales, ese discurso gana el enemigo. Cuando nosotros entendemos y miramos y de repente nos olvidamos de haber llegado a Allende, Allende es producto de una lucha que fue transversal, tocó todo el pueblo, pero también tocaron diferentes capas del pueblo, ¿sí? Se generó todo un tejido social. Después del golpe de Estado de la derecha mundial, ¿no? Porque la derecha chilena es un títere de la derecha mundial. 74, 75 se empieza a recomponer el movimiento nuestro, ¿no? O sea, después de haber recibido muchos golpes, todo eso, la lucha, la explosión del agosto pasado es producto también de una serie de luchas que vienen desde el año 74, 75, unos más adelante, otros más atrás, con más miedo, menos miedo, el terror que todavía impera, ¿no? O sea, cuando tú dices que los partidos no ayudaron, que fueron sobrepasados, de repente podríamos decir que sí, pero en el interín, el poder haber llegado y haber hecho resistencia al gobierno, a la dictadura, ese es un trabajo que hicieron fundamentalmente los partidos políticos y eso no se puede negar.
el papel que tienen los partidos políticos en la historia de Chile es fundamental. Que algunos se vayan desvirtuando o no, ese es otro problema. Es un problema cómo nosotros controlamos, cómo los chilenos en un momento determinado se desmovilizan, porque los desmoviliza el Estado, es el que triunfa. Cada vez que los muchachos se quedaron en la casa, de manera muy particular, nunca he sido un convencido de que la dictadura se fuera. Ahí ese es un nuevo parapeto, pero la dictadura sigue estando vigente. De hecho, el haber penetrado la sociedad, el hacerte desconfiar del vecino, del hermano, del amigo, todavía existe eso. Nadie discute de que debemos ser horizontales, pero con mucho cuidado, ¿no? O sea, no puedes tú jugarte una carta a ser horizontal cuando ellos están armados, parapeteados y preparados para volver a engañar. Cuando tú te planteas así de manera tan radical de que no queremos nada, si tú no, ¿cómo vas a llegar a representar algo si no tienes una organización? Esa es mi crítica, o sea, yo acepto todo lo que plantean, pero hay que mirar un poco más allá, o sea, no hay que pensar en la inmediatez, porque después de esto nosotros podemos llegar a ganar el plebiscito, pero después viene la pelea. ¿Quién llega? ¿A quién llevamos? ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Cuáles son los cuadros nuestros? Si no hay nadie que se pueda empinar para mirar sobre lo que es horizontal. Le toca a cuánto se va? Al gringo. Le toca al gringo. Adolfo. De gringo nada. Ya. Conécteme de nuevo, que de nuevo yo estoy atrasado. Así que, ¿de qué están hablando? No, seguimos con el mismo tema. Lo que pasa es que estábamos tocando lo que, en especial yo, lo que es la cuestión de la horizontalidad, ¿no? O sea que yo la entiendo, pero tampoco es que la comparta 100%, ¿no? En el abanico que hay dentro de la diversidad, no solamente sexual, sino que en la diversidad de criterios de enfoque, sin dejar a nadie afuera. En eso... comparto con lo que dice Tomás. Ok. En ese tema estábamos desarrollando, ¿no? Dale. Okay, ¿pero lo estaban hablando a nivel de organización o a nivel general? De lucha, a nivel de lucha. Ok, de lucha. Bueno, yo creo que el ejercicio de la horizontalidad siempre es bueno y necesario. O sea, yo creo que, a ver, ¿cómo te dijera? Creo en la asignación de roles, sobre todo cuando se habla como de delegado, encargado, director o algo así, pero que obedece siempre a un plan y obedece a un programa. No, a mí en ningún caso me gustan las pirámides. Y creo que el entendimiento, yo creo que ¿por qué está estructurada la sociedad en varios estamentos, ya sea a nivel institucional, a nivel, no sé, de cualquier tipo de instituciones, se establecen ciertas jerarquías. Pero cuando esas jerarquías carecen de la base, ¿me entiendes tú? No responden a un programa construido por una base, en realidad es más de lo mismo que siempre hemos tenido. Entonces, si no sabemos, digamos, rehacernos en cuanto al ejercicio de establecer horizontalidades para establecer un horizonte, una visión que realmente parta desde la base misma, en realidad vamos a estar repitiendo y repitiendo modelos indistintamente cuál sea nuestra ideología. Y creo que la necesidad, sobre todo, es una necesidad muy fuerte que se ve en Chile. O sea, yo me vine hace unos años para acá, digamos, a estar con mi familia está viviendo acá. Pero en Chile yo era muy activo en términos de organizaciones comunitarias. Y yo creo que por esos años existía mucho esa suerte como de dependencia y esa falta de iniciativa. O sea, la gente a veces estaba muy mal acostumbrada al que era presidente de la junta de vecinos, tomara la batuta, al que era el director, como que descansaban en los cargos. Entonces, ahí tú te das cuenta que la pirámide mal acostumbra a la gente, en vez de establecer
roles en los cuales nos ponemos de acuerdo y en los cuales además se podría decir, un programa de trabajo. ¿Entiendes tú? Y aparte que cuando se establecen esas cosas tan piramidales, después los directores se mandan las partes, como dicen ahí, los presidentes empiezan a decidir por sí mismos y además empiezan a decidir sí mismos por la ausencia de la base. ¿Me entiendes tú? Porque la base no responde, está tan mal acostumbrada. Entonces, hay un aprendizaje necesario que se tiene que hacer con respecto a ejercer, a practicar la horizontalidad. Sí, esa es mi experiencia, eso es lo que yo vi allá en Chile y eso es lo que yo creo. Silvia. Sí, mira, hola, Cholfo, está ahí que estoy súper emocionada de verte. Mi corazoncito está así. Compañero. Hemos servido para el encuentro. Sí, sí. Yo convengo que en cierta parte la horizontal, se me fue. Se debe practicar, pero no creo que sea solamente eso, porque nosotros nos bloqueamos con eso. En el fondo nos traba. Es cierto que descansar, yo también soy de organizaciones sociales, soy de lucha histórica, de familia, me ha tocado vivir la dura y las maduras, entonces, pero creo que esa horizontalidad no debe pasar por sobre lo transversal, porque aquí hoy día cuando tú hablas del horizontal, en cierta forma trabas, porque nosotros en el fondo nos estamos reinventando de nuevo, porque el trabajo que hizo la dictadura fue tan de lujo, tan de joyería, digo yo, que hoy día nos tiene sometidos en esto, de que nada nos sirve y de que todos tienen que estar afuera, y caemos en la lucha, inclusive a veces de mirar a nuestros mismos compañeros como los enemigos. Perdemos la visión hacia dónde debemos apuntar. Perdemos la visión de a quienes nosotros debemos descartar. Se frenan en que todo es malo, todo. De hecho, he conversado con compañeros en estos días, hablo de compañeros de conciencia, ¿cierto? En decir de que hoy día no tenemos que ir por la Asamblea Constituyente, porque lo que hoy día nosotros debemos buscar es terminar con las FPs, pero en el fondo es un todo. Entonces hay cosas ciertamente que en una constitución deben cambiarse para cambiar otras. Entonces, cuando decimos queremos cambiar todo porque todo es malo, nada nos sirve, ojo, no podemos caer en eso. Aquí todas las formas, y me refiero a todas las formas de lucha en la calle, en lo intelectual, en todo tiene que ser transversal. Debemos reinventarnos, debemos reagruparnos desde todas las etnias, porque hoy día estamos partiendo de cero. Esa es la realidad, porque la dictadura nos ha dejado claro que se metieron a tal punto en que nos desarticularon absolutamente. Hoy día debemos replantearnos de recuperar los espacios. Muchos dicen, no, es que hay que tomarse las municipalidades, por ejemplo. Compañero, ¿cómo vamos a tomar las municipalidades? No tenemos la experiencia. Hay que ir y recuperar espacio, hacer trabajo desde las bases y recuperar lo que hemos entregado en bandeja, porque desde ahí está la formación para avanzar a lo que nosotros buscamos, un país más justo, ¿cierto? Con mayor participación, en donde todos los derechos sean, hasta los derechos básicos hemos perdido, o sea, hoy día no tenemos ni un derecho, todo eso debemos recuperarlo, pero para eso, más allá de la horizontalidad, se me va, tiene que ser transversal. Eso. Bien. Me cuesta, se me traba la lengua. William. Entonces, Willy, Ya. no te emociones. Quiero citar a un artista que ya todos deben conocer, ¿cierto? El luchador también social, a unos textos de una canción de Rubén Blades, ¿cierto?
Usa la conciencia, latino, ¿cierto? Y prohibido prohibido olvidar, que son canciones que tienen que ver con lo que estamos hablando. Pero te hago una parte. Rubén es lacayo del imperio. Ah, sí. Claro, si tú has escuchado las declaraciones con respecto a nosotros, mi compadre Trump es un niño de pecho al lado de la posición que tiene Rubén Blades ahorita, ¿no? Se lo ganó el lado oscuro. Sigue. Silvio le mandó una carta de reprimenda. Silvio Rodríguez le mandó una carta de reprimenda a Rubén Blades. A William porque se actualice, claro. Sí, pero igual quería citarlos por la letra misma, ¿cierto? Por dos cosas. Una que, primero, como profesor, siento que si hay un discurso, ¿cierto?, de la educación, que uno dice, sí, hay que ser educado, hay que educarse conscientemente, porque la derecha ha gobernado a través de estos estadios de poder, de la educación, ¿cierto?, también, de educarse e instruirse para poder gobernarnos y someternos bajo, y pisoteando para que uno no se eduque ni se instruya, ¿cierto?, ni llegue a puestos académicos, ¿ya?, para que tenga un entendimiento mayor de muchas cosas que para nosotros pueden ser simples, pero que en el rol del currículum de la política, ¿ya?, nos impiden a veces avanzar en eso. Yo siento que por ahí hay una cosa que hay que tener la conciencia de educarnos, no solamente como para ejercer una carrera, sino que políticamente también, tener un discurso, ¿cierto?, que tenga coherencia con nuestra existencia. Primero. Luego, la memoria es importantísima, no solamente para nosotros como ciudadanos de un territorio, sino que también para los pueblos originarios, etc. La memoria es lo que somos. Entonces, no podemos olvidar lo que sucede, y en base a eso, quería volver y recordar algo que está muy fresco, que fue el movimiento de octubre. Voy a volver a apelar a eso, donde muchos jóvenes fueron ultrajados y fueron torturados y muertos, ¿ya?, bajo este gobierno, ¿ya?, por decir y gritar y salir a pelear por lo que ellos creían. Y eso es una cosa que ahora salió hace poco un documental ayer, ¿cierto?, acá, que está fresquito todavía, no hay justicia sobre esto, hay impunidad, y hay una violación a los derechos humanos que ha sido sistemática, y ahora es increíble ver este documental, ver y saber por las personas cercanas que a estas personas se les dejó ciegas, se les mató, se les torturó, se les violó, quería plantear eso primero que todo, y en esta realidad, de ahora afrontarme lo que estamos hablando, ¿cierto?, de la horizontalidad y el sistema de organización. Siento que yo estoy completamente de acuerdo que hay que conversar en esta horizontalidad, ¿cierto?, con conciencia, y también estoy muy de acuerdo con Omar, ¿cierto?, que esto tenemos que tener representatividad en algún sentido, para lo cual asambleas, ¿cierto?, que siempre se ha dado, ¿cierto?, nuestros representantes, que han sido de una lucha, ¿cierto?, han salido del pueblo, han salido de organizaciones, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Que lo que dice Adolfo, ¿cierto? A veces se les deja solo, y nosotros descansamos y nos ponemos, digamos, flojos frente al activismo, a lo que hay que ser activo en la política. Tenemos que ser agentes activos en la construcción de nuestra realidad, de nuestro trabajo social, de nuestro arte, de nuestra creación, activamente, porque si no, nos va a pasar lo que nos pasa siempre, ¿cierto? Nos va a llegar el Sensemayá con flúor, Sensemayá por todos lados se va a meter, y nos va a someter, y vamos a quedarnos, ¿cierto?, con la sensación de impotencia. Tenemos que elegir a nuestros representantes, pero elegirlos a lo mejor, o los voceros, por decir de otra manera, ¿cierto?, con la conciencia de que son nuestros representantes y que nosotros podemos discutir su diálogo y podemos plantearnos cuando él no esté ahí sobre una tarima o frente a nuestros compañeros, ¿cierto?, para reafirmar lo que nosotros pensamos y lo que estamos haciendo en la lucha. Claro, y no perder la conciencia que de ahí, de esta horizontalidad, tenemos que surgir, ¿cierto?, con nuestros voceros, etcétera, lo que sea, pero tenemos que tener un tipo de organización, como dice, ¿cierto?, Adolfo, activa, una participación activa frente a, si no dormimos, siguen pasando, siguen y se repite la historia. Memoria, conciencia, educación y ser activos frente a lo que estamos viviendo. Vamos a pasarle a María José.
para que termine y cuando volvamos continúa Tomás. Sí, destacamos porque ya nos marcaron que estamos los últimos 10 de estos 40 minutos. Adelante, María José. Quedan 7 minutos. Ya. ¿Quieres preguntar? Sí. Ya, dale. Sí, yo quería anotar algunas cosas aquí en relación a la Comuna de París y la poca duración que tuvo. Yo podría decir que el pueblo también aprende, ¿ah? Y se sacan enseñanzas. Así que creo que lo otro, que el pueblo tiene la suficiente capacidad intelectual para recrear. Y en relación también a los partidos políticos, quisiera decir que nos desconocemos que tuvieron un rol en un proceso histórico, digamos, en esta lucha concatenada que se ha dado, que se está dando, pero creo profundamente en la capacidad de las nuevas generaciones. Y por otro lado, hay que ponerle tanta, pero tanta ingeniería, reingeniería a la forma de cómo queremos construir una nueva sociedad. Y no hay que tenerle miedo, es un desafío. Y muchas veces hacer una diferencia entre el miedo y el temor, y el temor te inmoviliza y el miedo hace que tomes medidas de seguridad para poder avanzar en forma segura hacia el objetivo que queremos. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al sistema que... Sí. Pero, o sea, estamos como... Me gusta la discusión que se está generando con respecto a la horizontalidad, porque claramente creo que es un gran desafío, sabiendo la misma historia, lo ha dicho, y como Lomar hablaba de la misma Comuna de París y cómo sucedió todo. Pero, por ejemplo, yo voy a seguir defendiéndola un poco, porque creo que al final toda la crisis de desconfianza que vivimos actualmente tiene mucho que ver con ir repitiendo la historia y siempre siguiendo como con esta jerarquía que para mí hace daño. Pero también, por ejemplo, lo veo en el caso en que, como yo les contaba, nuestra organización trabaja con delegadas de pasaje. ¿Ya? Voy a ponerlo en un caso muy concreto. Las delegadas de pasaje fueron elegidas porque ellas saben la realidad de su pasaje, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos hablar de que esta delegada es la representante de su calle en una organización en donde todos estamos como remando para el mismo lado con el mismo objetivo, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma nosotras estamos, por así decirlo, practicando la horizontalidad en este caso? Primeramente es dándole espacio a una persona que sabe la realidad de su calle en un espacio más político, por así decirlo, que es nuestra organización. Después de eso, en la misma organización, todas y todos tenemos la misma, por así decirlo, la misma importancia en cuanto a lo que puede aportar cada una. Lo que no quiere decir que no tengamos roles. ¿Entienden? Entonces después cuando nosotras cocinamos, todas cocinamos, antes de cocinar, todas tenemos que picar, que después al otro día, en situ, tenemos a la persona que cocina, a la persona que escopera, a la persona que está viendo la fila, y todos esos roles son igual de importantes. Y al final estamos también trabajando con voceras, por así decirlo, de cada pasaje. Entonces, por lo mismo es que, por ejemplo, si yo lo veo a nivel Estado, obviamente podría pensar como utópico, pero yo hace rato ya dejé de pensar que las cosas son utópicas. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, cada población, cada comuna, también podría tener su autonomía organizativa. Y de eso quizás se puede tratar la horizontalidad, de la autonomía organizativa, o sea, no que... también yo creo que eso es súper ancestral incluso, o sea, si hablamos de antiguamente los pueblos originarios, cada pueblo tenía su organización, tenía su forma. Si era piramidal o era horizontal, ya era como asunto del pueblo o era asunto de la comunidad que construía en ese momento. Entonces, ya lo que tiene que ver como con ámbitos mucho más generales,
yo creo que ahí es donde se puede, como se puede mostrar, por así decir, la horizontalidad, en las asambleas. Las asambleas son es una muestra de la horizontalidad, pero claramente tiene que ir muy unido con el rol activo de cada comunidad, porque es verdad lo que comentaba Adolfo con respecto a que si, por ejemplo, nosotros sacamos un representante, no quiere decir que ese representante es el que va a hacer todo. No, pues la comunidad, la organización de cada espacio es lo que, al final yo creo que ahí va un poco las estrategias que estamos utilizando para organizarnos. Porque finalmente, si, no sé, si hablamos de la deconstrucción, yo creo que ahí también va a depender mucho de eso, de qué tan participante es la población más joven, qué tan participante es la población más vieja de cada comunidad. Entonces, ahí también, por ejemplo, me gustó mucho lo que hablaba el José Tomás sobre la cultura. Sobre la cultura, porque finalmente la cultura para mí lo es todo, o sea, es como desde antiguamente se hacían las cosas a cómo las muestra, pero también existe algo que tiene que ver con la libertad, y para mí la libertad a veces un poco es ir rompiendo las cadenas hasta un poquito de nuestra ancestralidad, porque no todas las cosas son buenas. O sea, a veces también, porque también a mí me ha pasado de que yo antes leía sobre los pueblos originarios y todo, y a veces uno como que lo idealiza un poco, pensando que todo era así, pero en realidad hay cosas que a mí no me gustan con esta mente que tengo ahora. Entonces, eso, no sé si igual es que un minuto, menos. Decir que se puede construir también una organización horizontal, y estoy de acuerdo con lo que dice Adolfo y William, y creo que no hay que tener miedo, es un tremendo desafío, pero yo creo que sí se puede construir una sociedad más justa, porque por ejemplo nosotros en la asamblea tenemos a los veganos, a los vegetarianos, tenemos a las feministas, tenemos a la agrupación mapuche, tenemos agrupación de vecinos organizados, tenemos agrupación de diversidad sexual. Qué bueno. Vamos a hacer lo que sigue, como el otro día se nos cortó el segundo pedazo, ahora yo propongo hacer 4 pedazos, ¿no? Ya estamos en el tercero, y haríamos 2 videos, el 15 y el 16, para que no sea muy pesado, ¿no? Sí, buena idea. Claro. Dos bloques de dos pedazos. Pescado. Sería bueno, pero además escoger las partes porque el sonido está súper malo. Una de las cuestiones que a nosotros siempre recomendamos, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay el origen del plan Cóndor. No me escuché nada de lo que dije. ¿Ah? ¿No escuchaste nada? No se escuchó, no, lo que yo dije, que decía que habría que tomar las mejores partes porque el sonido ha estado pésimo. Se ha escuchado en partes muy malas, otras partes no se ha escuchado, entonces a lo mejor habría que hacer una limpieza si es que se pudiera, y dejar los mejores lados, digamos, de la entrevista. Invita a Tomás. Ok, ahí Tomás logró conectarse, ¿no? Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Hacer 2 bloques de 2, este es un juego de 4 tiempos, ¿sí? Mientras Tomás un minuto para cerrar lo que estaba hablando. Logra conectarse, ¿no? Entonces te decía... Por lo que están nomás, pues. Claro, que como para cerrar, un minuto para cerrar. La idea que estaba dando yo, 1 minuto. Okay. En relación a lo último que estaba diciendo, que la asamblea nos permite ver se replica la diversidad de lo que contiene la sociedad, y a nosotros, por ejemplo, a los más mayores, que no somos pocos los que participamos, nos ha permitido también poder tener un aprendizaje al escuchar, digamos, los otros componentes de esta sociedad, que son los vegetarianos, los veganos, la diversidad sexual, las feministas, y de verdad que ha sido un aprendizaje súper bueno, porque cuando hablamos a nombre de todos y no a nombre de nosotros, de todas, todos y todes. Entonces también es muy aprendizaje. De hecho, hasta cuando cocinamos, cuando tenemos jornadas o asambleas, y tenemos asambleas de trabajo y tenemos que cocinar, y nosotros preparamos comidas veganas también,
porque también lo incluimos. Entonces, ese es el proceso que se va generando con la asamblea, y las asambleas pueden ser poblacionales, pueden ser territoriales, pueden ser comunales, nacionales, y así se va construyendo la dirigencia, pero el dirigente siempre tiene que responder, o el vocero tiene que responder a la asamblea de origen. Okay. Yo defiendo a mi tierra porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día me ayuda el viento, de noche las tres Marías, ay, 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 de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorará este pueblo? Voy preguntando, ay, 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 voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, 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 nuestra tranquilidad.